En verdad el problema no es nuevo y ha desatado malestar a raíz de los cuestionamientos presidenciales al contrato de los amanes que años atrás habían acordado los ministerios de Defensa y de Ambiente. Esto no es de recién. El gobierno y los militares han aflorado, digamos, un entorno o un contexto de nuevas tensiones en torno ahora a las cesantías y a las pensiones del sector militar. Y claro, el diario El Comercio, en su página de editorial, en su editorial institucional, menciona que lo conveniente sería que el manejo técnico sea el que defina esta circunstancia. Yo digo solamente el técnico porque ellos hablan para liberarse adecuadamente de una especie de responsabilidad a la institución. Con la institución hablan de una socialización. Y lo que pensamos, como ya dimos a conocer, es que las visitas del ministro de la Defensa, Ricardo Patiño, más bien son una trampa. Dimos a conocer lo ocurrido en Machala, lo ocurrido en Guayaquil. Y bueno, repitamos esto, de que muchos creen que tras estas visitas se esconde la intención de crear una supuesta socialización de la ley para que pueda ser aprobado entre gallos y medianoche en la Asamblea Nacional. Entonces, efectivamente se trata de un engaño mediático para tomarse las fotos y así presentarlo en la página web del ministerio y después usarlo en una sabatina como la prueba de supuestas socializaciones o de diálogos emprendidos. Esta es una denuncia que hace la crónica de Cuatro Pelagatos. Pero ¿qué hay tras esta ley? En eso casi todos coinciden. En la destrucción de la seguridad social militar y en la transformación de las Fuerzas Armadas en un cuerpo militar funcional al actual gobierno. Y según los militares retirados, como el caso de el coronel Alberto Molina o el coronel Cobo, lo que se pretende en la ley, y no se dice en las presentaciones de Patiño, es que si ISFA pasa a ser parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al nuestro, al de los civiles, la situación estaría definida. Así piensan. Se perderá su independencia, se volverá funcional a los intereses políticos de cada gobierno. Además, se trata de trasladar el peso de los aportes estatales a los próximos gobiernos. Se libran de esa carga, digamos. Y sobre todo, hacer que los militares pasen a regirse por la Ley Orgánica del Servicio Público, los SEP, y convertir a los militares en servidores públicos. No faltan quienes creen que en esta supuesta socialización se está tratando de provocar a los militares activos, a los que están en este momento en los cuarteles, efectivamente, en el mismo ministerio, en todas partes. Me paso hablando con oficiales activos y diciéndoles que no harán tonterías, dijo Fausto Cobo. Lo dijo a Cuatro Pelagatos. Que no hagan tonterías, pero aguanten, les ha dicho el señor coronel Cobo, porque ya faltan pocos meses para que se acabe este gobierno. Esa supuesta provocación se vio en la entrada de la base naval de Guayaquil, a donde Patiño fue a hacer una de sus charlas.
asunto que ya lo dimos a conocer hace contados instantes. Me place, como siempre, contar con su generosa asistencia a esta invitación de la cadena Democracia para esclarecer el panorama civil-militar, militar-civil en el que nos encontramos inmersos este instante. La parte técnica que me gustaría ya sea conectada, le voy a encargar al señor coronel Bolívar Silva, y creo que hago bien en tomar esta decisión. Él es el que más conoce de la parte técnica. Lo que sí vale es que los señores oficiales de cualquier grado, el público en general, las familias de los militares, los políticos en toda la gama de pareceres, con oídos plurales, tengan la bondad de escuchar estas reflexiones que le pido igualmente al general Jarrín las vayamos cohesionando de tal manera que podamos entender todos los argumentos que también salen de otros lados y que vale la pena que usted los considere en su generosa participación en este programa. Yo comienzo por al revés, general. ¿Qué es lo que busca este gobierno con las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Lo digamos frontalmente porque ya con los hechos protagonizados tanto por el señor presidente como por su ministro de la Defensa, ya no puede haber más claridad. La animadversión es, pero muy abultada y muy generosa, entre comillas, con la institución militar de parte de los dos dirigentes nacionales, el uno de votación popular y el otro de conveniencia de amistad y de coparticipación ideológica, ¿no? Se entienden muy bien el señor presidente con el señor Patiño. Entonces, la Venezuela, medio complicado. Queremos hacer una institución militar parecida a la que logró hacer Chávez y que Patiño no se quiere quedar, ya para irse a su casa, no se quiere quedar sin ese gustito de tornarla chavista también a la institución militar ecuatoriana. Tenga la bondad. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Usted acaba de mencionar muchos aspectos que son realmente los que más están preocupando a la nación ecuatoriana y particularmente a la institución militar. ¿Qué es lo que busca? Bueno, el primer objetivo ya fue logrado, que se genere un problema confrontacional gobierno-militares. En este sentido, queda excluido el representante político, legal y estratégico que es el Ministerio de Defensa. O sea, no hay Ministerio de Defensa funcionalmente. El problema es un asunto para la opinión pública nacional entre el gobierno y los militares. Porque el ministro de Defensa, como usted lo acaba de mencionar, no solamente que se entiende muy bien, sino que está haciendo la labor que le dispone el presidente de la República y no ocupa su rol constitucional, militar, como representante de la institución militar. Pero ¿qué ocurre? Que con este proyecto de ley, lo llama a título de socialización, lo que se ha logrado es generar una convulsión por abuso de poder en las Fuerzas Armadas. Y voy a aclarar el tema. Hay abuso de poder cuando no se respetan las normas, las leyes que existen para que funcione una institución. El momento que va a visitar directamente los cuarteles y se entrevista, yéndose en contra del adagio no conversar con subalternos, conversa con oficiales y tropa en forma directa, en esta socialización. Al hacerlo, está marginando a la representatividad jerárquica militar que tiene una institución. Se pasa por encima de los comandos generales de Fuerzas Armadas, del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir,
el abuso de poder está en que no se respeta la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, que orgánicamente existen y están reglamentadas. No conversa con el alto mando. Los comandantes generales, sus estados mayores, sus consejos de generales no son tomados en cuenta y soluciona el problema directamente con los oficiales y la tropa. Ahí está socializando. Pero las Fuerzas Armadas funcionan con estados mayores, planas mayores en unidades de pequeña magnitud, estados mayores, estado mayor conjunto para el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, consejos de generales que existen en toda la estructura militar para tratar estos temas de difícil situación que estamos teniendo este momento. Perdona, mi general, con razón no se observa en las fotografías de gestión mediática la comparecencia del señor ministro de la Defensa a los cuarteles sin la presencia de los comandantes de los cuarteles, de los jefes militares que tenían que ser los que le reciban, ¿no es cierto?, al señor ministro, y ellos escuchar también el mensaje que el señor ministro les traía. Entonces el objetivo está cumplido, porque este es un problema de gobierno y militares. O sea, no hay comandos de fuerza, no hay consejos de generales, no hay la estructura orgánica jerarquizada en la institución, en las Fuerzas Armadas, tanto Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Comando Conjunto, y directamente va a analizar con las unidades. Es la primera violación. La segunda, que también es una violación, porque no asume su responsabilidad al ser nombrado ministro de Defensa, que implica ser el presidente del Consejo Directivo del ISFA. Y como tal, luego de asumir, tiene que llamar a una reunión. Y problemas que hay, como en todas las instituciones, como en todos los procesos administrativos, tienen que ser discutidos, analizados con los representantes que están conformados para ese efecto en el Consejo Directivo del ISFA. No existe para el Consejo Directivo del ISFA. Entonces, ni a las Fuerzas Armadas, ni al Consejo Directivo del ISFA. Bueno, ¿qué es lo que le norma para su accionar? Digamos, ¿cuál es la norma en el gobierno actual? Y yo recurro a Semplades. Y en Semplades existe la guía de formulación para las políticas públicas, que en tratándose de una ley, debería ser mucho más pormenorizado y normalizado lo que tiene que cumplirse. ¿A qué me refiero? Primero hay que hacer un diagnóstico. Y luego, como dice el mismo Semplades, se tiene que elaborar una interacción con los lineamientos que se buscan para la solución de un problema. ¿Y eso cómo se hace? Con los equipos técnicos, actuarios. Si estamos hablando de una ley de seguridad, el actuario es un elemento asesor fundamental, porque él es el que describe lo que va a ocurrir, lo más probable que ocurra en los escenarios futuros. Y cuando se habla de seguridad social, se habla del escenario a 15, a 20, a 30 años plazo. Asesores jurídicos, técnicos de administración, de alta gerencia, esos son los actores y los beneficiarios, los representantes institucionales para que interactúen. Pero es una discusión de alta colegiatura en la cual se deben discutir estos temas. No decimos que no participe la tropa y la población y la sociedad. Tiene que participar. Pero como una etapa previa a la presentación de su proyecto de ley. Y esto lo digo con suficiente solvencia, porque en el Ministerio de Defensa, en el año 2006, discutimos, y también si quieren utilizar el término socializamos, pero hicimos seminario internacional. ¿Eso fue en qué año? 2006, para que la ley orgánica de la Defensa Nacional publicada como ministro de Defensa, la ley orgánica de la Defensa Nacional se publica en enero del 2007. Pero para que se publique, hicimos previamente este seminario internacional con un equipo militar del Ministerio de Defensa de España y con el ministro de Defensa, José Bono, hicimos un convenio para que ese equipo que publicaba la Ley Orgánica de la Defensa en España nos traslade sus experiencias para, en la realidad ecuatoriana,
alimentarse, obtener experiencias de cómo ocurre en Europa. Y llegaron los coroneles, tanto García como Morales, que están descritos en este libro, que se llamó Constitución y Fuerzas Armadas. Así se publicó una ley. Después de que esté discutido, analizado, llamémosle socializado, que es lo que le encanta la palabra, y le manipulan el término, se presente recién el proyecto de ley. ¿A consideración? A consideración. ¿De quién? Con ese auscultamiento de la realidad para que se presente, en este caso, al Ejecutivo y obviamente a la Asamblea Nacional para su aprobación y emisión. Y así fue publicada la ley. Tras la calificación del señor Exactamente. presidente. ¿Qué se hizo en este gobierno? A la ley orgánica de la Defensa Nacional, porque cambió la Constitución en el 2008. Entonces, lo que se hizo es una reforma en los aspectos pertinentes de esta ley ya elaborada y presentada. Esos son los procedimientos, y no solamente es en este caso, en muchos otros. De tal manera que no pueden descubrir o tratar de imponer una voluntad propia, como es característica del modelo dominante revolucionario, valerse de la palabra socialización y llevar una ley para que se imponga, para que se la implemente, porque ya ha sido decidido por su equipo, por su grupo político, partidista, para que se aplique esta ley, que nada tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con sus comandos generales, con el Comando Conjunto, con el Consejo Directivo del ISFA y con todos los que tienen que ver para el pronunciamiento en una ley de este tipo. El señor ministro, tampoco el señor presidente de la República, no instruyó de que se usen estas experiencias ya definidas en este libro, por un lado. Y por otro lado, mire usted cómo, y escuchen los amables oyentes, cómo es que trató el tema o la actividad socializadora, o como ellos quieran llamar, en los cuarteles. Así más o menos explicaba el señor ministro Patiño a todos los jefes que se acercaban a él, a los jefes militares de rango medio, creo entender, porque los de rango superior parece que nunca le recibieron. O como ocurrió recientemente, cuando ya comenzó con sus cosas, se salieron, porque ya entendieron hacia dónde apunta la estrategia del señor ministro. Ninguna institución de seguridad social de Fuerzas Armadas o Militares del mundo es autosuficiente. No puede ser. Porque depende de un solo patrono, que es el Estado. Otra cosa es la seguridad social. En la seguridad social hay miles de patronos, miles de contribuyentes. En el caso de la seguridad social, militar y policial, solamente hay uno, que es el Estado. El Estado les paga todo su salario, todas las cosas que hay que hacer, las prestaciones. Se hacen descuentos de su salario, sí, pero del salario que les paga el Estado también. Por tanto, no hay posibilidad de que una institución como el ISFA pueda ser autosuficiente. Siempre tiene que tener el apoyo del Estado. ¿Qué decisión tomamos hace algunos meses atrás? Fue una reforma constitucional que el propio presidente planteó. Dejar establecida en la Constitución, ni siquiera en la ley, sino en la Constitución, que no puede ser cambiada tan fácilmente, que el Estado se compromete a asegurar las pensiones jubilares de la fuerza policial y de la fuerza militar. Esta es una cosa muy importante. No es tu pregunta, ya voy allá, pero este es un elemento importante porque en muchas ocasiones se ha planteado, se ha dicho que el Estado quiere terminar con el ISFA, lo cual no es cierto, ni con el ISPOL tampoco. Sabemos que esos organismos cumplen un rol de administrar los fondos previsionales, los aportes que cada uno de ustedes hace permanentemente. Exa FM. Lo que manifestaban en días anteriores, señor Coronel Bolívar Silva, con mi saludo a nombre del público radio oyente y también del señor General Jarrín, con nuestro saludo de respeto, le vamos a pedir a usted que tenga la gentileza de explicar si en realidad los militares retirados como Alberto Molina o Fausto Cobo
Nos dicen y le dicen la verdad a los miembros de la institución militar, que de lo que se trata es de trasladar el peso de los aportes estatales a los próximos gobiernos y sobre todo hacer que los militares pasen a regirse por la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, y convertirse de una vez por todas en servidores públicos. No faltan quienes creen que esta supuesta socialización se está tratando de provocar a los militares activos. O sea, se está tratando de molestar, de inyectarles, digamos, mala energía para que haya una reacción que podría complicar, ahí sí, incluso la estabilidad institucional y todo lo demás. Y que eso a la final es lo que están buscando debido a las inmensas complejidades que no atinan cómo resolver el grupo de los actuales gobernantes. Me refiero al señor presidente Correa y a sus ministros de Estado, en este caso al señor ministro Patiño. Entonces ellos no quieren compromiso alguno de carácter económico. Entonces, esa supuesta provocación se vio incluso a la entrada de la base naval en Guayaquil, a donde el señor ministro de la Defensa fue a hacer una de sus charlas. Allí llegaron grupos partidarios, se entreveraron con muchachos jóvenes que al parecer tienen intenciones de ingresar en armada o cosa por el estilo. Pero provocar a los militares sería pues para ellos una genialidad, pero para el país sería tremendo, porque ¿a qué podríamos vernos abocados? No obstante, nos interesa su interpretación técnica, mi coronel, que tenga usted la gentileza de darnos a conocer qué es lo que busca técnicamente convertir, transformar a esta institución tradicional que, al igual que los civiles, tienen los militares, porque no están buscando otro privilegio. El formato es casi similar, salvo que usted diga lo contrario por su alto nivel de conocimiento. Coronel Silva, le estamos escuchando. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos al general Jarrín. En realidad sí es bueno poner algún antecedente. Lo que realmente se está haciendo es unas reformas, no es la revisión de la ley mismo. Y la socialización no es tal porque no se ha hecho los pasos previos. Como decía el general, y también me mantengo, es de que no se ha hecho los pasos previos que son importantes. Quiero hacer notar lo siguiente. Se le hizo conocer al gobierno, nosotros conocíamos que había un proyecto de cambios o de reformas del gobierno, pero también hay proyectos realizados por lo que se llama la Comisión de Legislación Militar, que es un equipo del Comando Conjunto que hizo algunos estudios, análisis de estos cambios. Y también los pasivos, se nombró un grupo de 6 entre oficiales y tropa para que aporten. Entonces, lo que a nosotros no estamos de acuerdo es que no se ha hecho conocer, no se ha hecho intervenir tanto al personal pasivo con su comisión o con la gente que conoce. Dentro de los pasivos hay actuarios, hay profesionales, hay asesores jurídicos, financieros, que tienen una estructura muy bien detallada. Lastimosamente se está haciendo sin tomar en cuenta tanto al comando conjunto como a los pasivos. Eso es importante hacer una aclaración. Nos han, sacado fuera de este proceso que es tan importante tanto al comando conjunto, a los oficiales activos, como a los pasivos. Esto es lo que produce el problema, el inconveniente. Se está socializando algo que no ha sido estudiado, debatido, discutido. Y además de eso se le ha pedido, y es bueno conocer, que el país conozca, se le ha pedido al señor presidente del Consejo Directivo, que es el señor ministro, que convoque al Consejo Directivo. Son 6 meses de que no se ha convocado,
Y justo este pedido era para analizar esto, para discutir, para tratar, para llegar a buenos términos, de hacer algo claro, completo. Entonces esto como antecedente produce el problema, por eso es que hay muchos de los pasivos, tanto en Quito, en Guayaquil y a nivel nacional, están reclamando la participación, porque no se ha hecho participar. Ahora, la pregunta que usted me hace, en realidad el problema es que, de acuerdo a estos cuadros, porque veo yo unos cuadros, no veo una ley, no veo una redacción, no veo artículos, no veo cambios. No hay textos. No hay textos de ninguna manera. Solo hay unos cuadros en los que se nota claramente, porque esto no es difícil, de que se baja el aporte tanto individual o personal como también el aporte patronal. Perdone, coronel, ¿no le podría explicar a la ciudadanía y especialmente a sus compañeros de Fuerzas Armadas, sean activos o pasivos, esto de que el señor ministro les dice, el sueldo sube, pero va a bajar la cesantía? Y es que no les podemos engañar, les dice el señor ministro. No hay fondos, no hay previsiones financieras adecuadas como para que resistan el peso de las futuras jubilaciones en los tamaños en que diseñó la ley anterior. La ley, debe haber una ley naturalmente que señalaba esos cálculos. Algunos militares incluso les ha convencido, a algunos militares les ha convencido que esto les va a ser más beneficioso que la metodología de reparto anterior, porque es un reparto, no es un privilegio, es un reparto de lo que seguramente en determinado porcentaje ustedes han ahorrado. Es decir, se han conectado con el futuro de lo que pueda ocurrir con la vida personal y de las familias de cada uno de ustedes. La gente cree, en cambio, la gente que no se debe a la institución militar, que no tiene ningún interés, cree que es un privilegio y obviamente aplauden esto. ¿Por qué? Todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que ser iguales. Y la pregunta por lo que ustedes han hecho a lo largo de toda la carrera, ¿por qué no debemos ser iguales? ¿Por qué la ley tiene otras características y las cesantías de los militares en realidad son más importantes que las que recibimos los civiles? Esta parte que es crucial, sí es bueno rescatar apoyos y sí es bueno rescatar opiniones adversas para que den un escenario adecuado para explicar, mi coronel. Muchas gracias. La explicación es simple. Es necesario recordarles a los compañeros activos y pasivos, cuando uno está en servicio activo, aporta con el 23%. Ese es el aporte. No es bueno las comparaciones, pero en el caso del IES el aporte es más o menos del 10%. O sea, el aporte individual que nosotros hacemos durante toda la carrera llega al 23%. Justamente, ¿cuál es la razón? ¿Para qué es esto? El asunto es que cuando uno va ascendiendo en la vida militar, en el plan de carrera, llega un momento que tiene que salir porque no ascendió, pongamos el ejemplo, o porque no está en la pirámide para llegar a los últimos grados. El inconveniente que se hace aquí es que hay una pérdida de carrera. Por ejemplo, uno tiene 25 o 30 años de servicios y ha sido un submarinista, o ha sido un piloto de un avión caza, o ha sido un artillero. El momento que él sale pierde la carrera. Por eso es que él aporta durante toda su vida este aporte individual, para respaldarle el momento que él ha perdido su carrera y pueda nuevamente vincularse. Es bueno saber que solo el 10% de los que salen logran vincularse porque no están preparados en las áreas que se maneja a nivel nacional. Lo que no sucede, las comparaciones no son buenas, pero con el IES,
uno trabaja y se jubila luego de 30 años sin ningún inconveniente y puede inclusive durante toda su vida trabajar en la tarde, en la noche o en horarios diferentes, lo cual los oficiales no lo pueden hacer. El oficial, la tropa trabaja 24 horas del día, sábado y domingo. Por eso es que hay que darle este respaldo para su vejez, ya cuando es pasivo. Por eso es un problema y molesta de que se esté disminuyendo el aporte personal y el aporte patronal, lo que le dejaría al pasivo, cuando llegue a pasivo, al activo, le dejen indefensión. Y más aún con la ley, no sé si ustedes conocen, que cuando uno quiere vincularse nuevamente al trabajo, tiene que ser retenido el 40% de su pensión. Entonces, esto para nosotros los pasivos no es una actitud leal, una actitud que defienda el interés de Fuerzas Armadas. El trabajo, usted conoce, para aclarar lo que usted me pregunta, el trabajo 24 horas todo el tiempo a nivel nacional, con los pases en las fronteras, los riesgos que hay de todo tipo, eso conoce muy bien el gobierno. Entonces es necesario analizar esto a fondo para que se haga un trabajo muy bien realizado, considerando lo que decía, la parte jurídica, financieros, actuarios, proyecciones. Tal vez el problema, yo le uno un poco al problema esto, pero es un problema puntual. Hay una deuda de 392 millones que le debe el Estado al ISUA, y hasta el día de hoy no se ha depositado lo que son pensiones para los pasivos. O sea, con esta reforma el Estado ya no se ocuparía de ese pasivo. Bueno, la aclaración es buena. Lo que está bajando es el aporte del patrono, y el patrono es importante en todas las instituciones, en Fuerzas Armadas, Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Educación, etcétera, todos tienen su patrono. Y coronel, ¿y quedaría la ley muy parecida a la que nos rige, digamos, en la seguridad social a los civiles? No, todavía no. En eso todavía se mantiene algo del régimen especial. Lógicamente esto está afectando, pero ya no es igual. Sí hay un trato un poco mejor, pero digamos del IES, pero es como le indico, es un poco mejor por el tipo de carrera, por el tipo de esfuerzo, por el plan de carrera que acabé de explicar hace un momento. No puede ser igual, exactamente igual, no, por las explicaciones que di. Ya. Si tenemos algún otro elemento que tal vez el general Jarrín tenga en mente apuntar, le seguimos molestando si tiene un poquito de tiempo y puede mantenerse en línea telefónica. Yo privilegio esta otra pregunta. Meter a los militares en un esquema político, gracias a la popularidad de la que gozó durante años el presidente Correa, no necesitó a los militares en su proyecto político. Sin embargo, algunos lanzaron balones de ensayo. Por ejemplo, recordamos a la exministra María Fernanda Espinosa, al actual parlamentario, el señor doctor Miguel Carvajal, también exministro de la Defensa, y usted también, mi general, exministro de la Defensa. El hecho cierto es que Correa no dedicó tiempo a las Fuerzas Armadas y en muchos casos desechó sus invitaciones. Lo dice explícitamente usted, y también lo dice Ernesto González, que es más claro en este tema. Esta política duró hasta que la crisis y el desgaste político irrefrenable llevó al régimen a mirar de nuevo y sistemáticamente a los cuarteles, así como ha hecho con otras instancias, así como ahorita ya le comienzan a sacar una factura los transportistas, los señores choferes.
tener una fuerza de choque creo que es, como en Venezuela, creo que es el objetivo más importante que busca tanto el ministro como el señor presidente. Dominar todo y dominarnos a todos. El correísmo tiene una vocación hegemónica y le está faltando la institución militar. Ahí me quedo, porque eso es lo más objetivo que se puede decir, mi general. Usted acaba de mencionar a un grupo tan respetable como son los choferes, pero se ha demostrado que la primacía que ellos tienen, por el poder que han demostrado, lleva muy fácilmente a acuerdos con el gobierno, de cualquier naturaleza que sea. Pero en los 9 años de gobierno, los choferes han disfrutado de la concertación y del acuerdo inmediato. Ni siquiera han tenido oportunidad de una segunda reunión, que ya han tenido todo arreglado. Es admirable y estamos contentos por eso, para que no haya convulsión social. Pero es la forma como se está manejando. En tanto, con Fuerzas Armadas ya van 2 años que se les está hostigando, persiguiendo en todos los aspectos. Desde los servicios que utiliza la tropa y los oficiales, de las pensiones, de los sueldos, de la organización, de la distribución, todos los aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas han sido topados directamente ¿Usted por cree el que es gobierno a una las Fuerzas actitud de Armadas. provocación, general? Es una provocación incesante, como yo le denominé en un artículo que escribí en El Comercio. Tiene otro objetivo, pues. Por supuesto, es transformar a las Fuerzas Armadas. También lo dije en comunicados de prensa. Quieren una gendarmería o una policía militarizada. La enmienda constitucional que le cambia la misión de las Fuerzas Armadas a ser complementarias con la policía, les traduce con auxiliares de policía. Entonces el ministro de Agricultura no tiene ningún empacho en poder decir que los controles que tienen que hacerse en fronteras para los aspectos de contrabando y los aspectos de control de aspectos agrícolas y comerciales son propiamente de aduanas que asumen las Fuerzas Armadas. Entonces ese es el modelo al cual están llevando a las Fuerzas Armadas. Como lo dijo en el gobierno, las Fuerzas Armadas están subutilizadas, porque como ya está solucionado el problema con el Perú, el problema con Colombia, no tienen que hacer. Entonces hay que darles unas tareas policiales. Sin embargo... Y eso es un error bárbaro, garrafal bárbaro, por lo que viene ya mismo desde el no lado hablemos norte. del posconflicto, hablemos de la situación en la cual están realizándose. Pero viene enseguida la solución. El ministro de Defensa manda 180 soldados y dice está blindada la frontera. Con los 180 soldados se solucionaron radares, helicópteros, capacidad operativa, se solucionaron todas las necesidades que tengan las Fuerzas Armadas para tener presencia, vigilancia, protección de fronteras de la mejor manera. Eso es lo que se piensa. Pero lo que está ocurriendo... Pero usted fue comandante mucho tiempo en ese lado de nuestra frontera. No solamente en la división de selvas, sino también en subsecretaría, comando conjunto, Ministerio de Defensa, pero no es mi currículum lo que interesa. Lo que interesa en este momento es ver cómo se está deteriorando la estructura, el desempeño y la capacidad de las Fuerzas Armadas. Y no puedes decir, es que la visión nueva de las nuevas amenazas nos impone que reestructuremos a las Fuerzas Armadas para que sean complementarias con la policía. Eso es un argumento nefasto, porque el momento que hay que hacer una política antinarcóticos nacional no existe. Cuando hay que hacer una estrategia nacional para combatir el narcotráfico, no existe. Lo que se ha alcanzado como máximo es un comité interinstitucional en la zona 8. ¿Para qué? Para que recomienden un acuerdo o para que recomienden a los representantes de AME medidas de seguridad o para que haya por parte de las alcaldías acuerdos y resoluciones del Consejo. Pero estrategia o política nacional no existe. Y las Fuerzas Armadas están ocupando un papel fundamental. Muchos países tienen 3 fuerzas. Tienen policía, Fuerzas Armadas, y la tercera fuerza es una gendarmería, policía militarizada, Guardia Nacional, que son las que se encargan de la protección de la frontera y de la vigilancia y protección de frontera.
Fuerzas Armadas cumple ese papel. Le ahorra al país de que exista una tercera fuerza. Pero ahí viene la incoherencia. Se trata de quitar 7.500 efectivos a las Fuerzas Armadas para que conformen otros grupos de seguridad. Y se dice, bueno, eso ya no está corriendo en la Asamblea. Por supuesto, pero no está archivado. Lo cual quiere decir que cualquier día puede activarse. Y eso estaría absolutamente en contra de las reformas que se piensa de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Imagínense quitarle 7.500 efectivos y que siga funcionando una ley de seguridad. Imagínense con todos los recortes de ingresos para la formación profesional de soldados y de oficiales, que ya está ordenado que se recorte, que ya está ordenado el recorte de efectivos de las Fuerzas Armadas, que deben ser solamente de 35.000. Todos esos recortes se han realizado, no son aparte de lo que estamos hablando de la Ley de Seguridad Social. Es parte de un proyecto sistemático, programado de degradación, no solamente de carácter político, sino, como yo les llamé también en un artículo, se llama desarme unilateral. Caray. El desarme unilateral conlleva a que no sean Fuerzas Armadas, sino la institución que pretenden crear o transformarle a propósito del plan político revolucionario que se tiene. Y la Ley de Seguridad tiene esos mismos contenidos. No se habla de lo que el gobierno o el patrono, en cuanto a descuentos para el ISFA, se va a ahorrar. Porque el patrono, en vez de aportar el 26%, va a aportar solamente el 19,75%. Entonces ahí tiene un ahorro del 7,5% de responsabilidad gubernamental que no le entregaría para el seguro social de los militares. ¿Cómo le presentan este artículo? No este artículo, ¿cómo le presentan esta propuesta? Le dicen, va a haber una mejora en el sueldo del 4,25%. Así es como se distorsiona. Así es como se trata de engañar. Entonces, ustedes en lugar de tener el 49% van a tener solamente el 38,5%. Y significa casi 5% mensual de incremento de su sueldo. Y se trata de engañar al militar, porque si le van a incrementar al 5%, háganlo. Pero no sabe que se están reduciendo los porcentajes también del gobierno. Cuando se está hablando de la reducción para la equidad, que interpretan la equidad como si fuera cualquier organización social, pero son Fuerzas Armadas. Dice, les vamos a rebajar $5,000 mensuales para que no sea tan alta la cesantía de los oficiales. Pero esa rebaja la vamos a hacer a partir del 2018. Claro, el siguiente gobierno. Claro. Esos son los artificios, cómo se manejan para ir a los cuarteles. ¿Y por qué van a los cuarteles? Porque quieren las opiniones. Precisamente eso es lo que no se debe hacer en una institución militar. La Constitución dice no deliberantes. ¿Por qué? Porque al dar una opinión, un argumento, genera o un respaldo o un rechazo. Eso se llama dividir a las Fuerzas Armadas. Entonces ya no solamente el hecho de hablar de oficiales y tropa, ahora se les impone ideas para que opinen en pro y en contra, para dividir más a las Fuerzas Armadas. Esas deben ser las cartillas del chavismo o de otras fuerzas que alcanzaron el mérito, entre comillas, de asimilar. Para no ponerle un calificativo directo, yo diría antimilitaristas, que calza para cualquier modelo que se quiera implementar. Pero si se hace un levantamiento de todos los cambios que se han propuesto a las Fuerzas Armadas desde hace 2 años acá, lo que se está dando es eso. Un hostigamiento tremendo a las Fuerzas Armadas, que gracias a que las Fuerzas Armadas tienen una conciencia democrática, no reaccionan, porque en otras circunstancias han reaccionado por de menor magnitud. Y ustedes son fraternos, compañeros, como activos y como pasivos, quiero entender. El señor vicepresidente este día sábado llamó la atención de los activos para que rechacen a los militares pasivos que están protestando por estos cambios. De estos oficiales retirados le gritaban a sencillos militares de tropa, no escuché el audio,
querían golpear carros con violencia. Qué vergüenza, compañeros y compañeras. Así no son nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas son respetuosas, son gente patriota, y estos que están haciendo política voy a recibir el rechazo de todos. Un abrazo para Ricardo Patiño, nuestro ministro de Defensa, y seguir adelante con la socialización. ¿Cómo se pueden oponer a la socialización de algo? La verdad es que es una barbaridad. Exa FM. La barbaridad existe desde el momento en que se dijo que el ISFA no pertenece a las Fuerzas Armadas. Desde ahí comenzó la barbaridad y el engaño a la población. El ISFA es parte de las Fuerzas Armadas, porque quien se ocupa de su salud, de su bienestar social, de sus pensiones, de su cesantía, es el ISFA. Pero es para los activos. ¿Acaso que los activos nunca van a ser del servicio pasivo? Y por otro lado, esa consigna es parte del libreto gubernamental sobre las Fuerzas Armadas. Y no es que se haga política. Lo que se está hablando es que se hagan las reformas que hagan necesarias, que sean necesarias, en función de lo que dice la estructura militar, en lo que se dicen las normas. No se puede hacer por voluntad propia o por dominación política del gobierno y de su partido. A eso es lo que estamos hablando. Y que se respete a las Fuerzas Armadas. Y retomo de los señores choferes, ¿cómo se les respeta? Muy merecidos. Yo creo que las Fuerzas Armadas también merecerían un respeto. General, muchas gracias. Señor Coronel Silva, muchísimas gracias por su concurrencia y cooperación con este programa de noticias y opinión. Seguimos nosotros más adelante, Lolo Echeverría y el periodista Jorge Ortiz. Y nos quedamos con esto que publicaba La República, ¿no? Dicen y atribuyen a Sedatos. Si el candidato es Glass, Lasso entra primero a segunda vuelta. Híjoles, interesante esto. Van a analizar estos temas Lolo Echeverría y Jorge Ortiz.